En el caso del problema 376, aunque hace mención a un problema del capítulo anterior, en realidad los datos que aquí presenta son suficientes para la resolución de este problema. ¿En qué consiste? Bueno, es un brazo mecánico que está sosteniendo una pieza y cuya pieza, para poderla sostener, bueno, pues el brazo ejerce una fuerza de tanto tangencial, bueno, tanto angular como radial, que son derivadas de la fuerza de contacto, y entonces mientras el brazo está girando, también se está elongando y pues los datos están ahí en el enunciado, ¿no? Y entonces después pide comparar cuál sería dicha fuerza si el brazo no rota ni se elonga, ¿no? En condiciones estáticas. Bien, la solución para este caso, pues por la naturaleza de los datos, pues es utilizando coordenadas polares, y entonces pues ahí lo que tenemos que considerar es sumatoria de fuerzas radiales y sumatoria de fuerzas en dirección angular, que de hecho son las fuerzas que pide calcular. En el caso de la fuerza radial que ejerce el brazo, esta estaría contrarrestada por una componente del peso, según podemos observar en el caso del diagrama de cuerpo libre, y todo esto pues igual a la sumatoria igual a la aceleración, masa por la aceleración radial. Entonces, en el caso de la aceleración radial que tenemos aquí, hay que tomar en cuenta que dos cosas. Una, que el radio que se menciona empieza con una longitud fija de 0.75 más la parte que se está elongando, y que después R punto pues se queda simplemente con la parte de L punto, y R2 puntos pues se queda con la derivación derivada de esa parte que se elonga, ¿no? La parte constante pues es igual a 0 cuando se deriva. Por otro lado, la componente, la sumatoria de fuerzas en dirección angular, también tendría una componente del peso en sentido contrario, que sería esto de aquí, y entonces esto igual a la sumatoria igual a la masa por la aceleración angular. Aquí lo que hay que ver es que la aceleración angular, escrita como ya sabemos, pues presenta los datos, por ejemplo, en grados sobre segundo. Para poder hacer aquí las operaciones que se piden de teta punto y de teta 2 puntos para el cálculo de la aceleración, necesitamos tener esas dos expresiones en radianes sobre segundo. Entonces hacemos la transformación para poder hacer las operaciones que ahí se indican de la aceleración angular. Bien, ¿qué más? Bueno, pues entonces ya simplemente despejamos las componentes radial y angular, que son las que ejerce la pinza, de las dos expresiones, y obtendríamos ahí un resultado. Aquí fíjense que en el caso de la componente radial pues está bien expresado, que a la gravedad, a la componente de G se le está sumando la componente de la aceleración radial, es decir, conforme el brazo se elonga, hay una componente de aceleración radial que se le está agregando ahí a esa componente de la gravedad. Y en el caso de la aceleración de la parte angular sucede lo mismo. A la componente del peso o de la G se le está agregando una componente de aceleración angular. Por lo tanto, si comparamos con el caso que pide ahí, ¿qué sucede si el sistema está estático? Es decir, esas dos aceleraciones son cero y entonces el sistema está estático. Por un lado, lo que vemos es que la fuerza radial, para poderlo sostener de manera estática, es mayor que en el caso de que está elongándose el brazo, ¿no? De tal forma que bueno, y en el caso de la aceleración angular sucede
algo equivalente. En este caso, para poderlo mantener estático se necesita una fuerza menor. Entonces, si imaginan la situación, cuando el brazo está girando, como que la pinza tiene que sostener más fuerte en la dirección del giro, pues para poder contrarrestar ese giro, y cuando el brazo se está elongando, el mismo giro le ayuda a que la fuerza con la que se sostiene sea menor. Entonces ahí se ven los dos cambios para cuando está estático y cuando el brazo está girando.